El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. Cuando pensamos en la caída de un imperio, solemos imaginar una batalla épica, una invasión devastadora o una derrota militar aplastante. Pero la historia nos cuenta una historia diferente, una que es mucho más silenciosa y a menudo invisible. Los grandes imperios rara vez caen en su punto más alto de poder militar. Su final comienza mucho antes, en el corazón de su sistema, la economía. Cuando las estructuras que los sostienen dejan de funcionar, el colapso es solo cuestión de tiempo. Todo imperio nace con una ventaja económica brutal, ya sea controlando rutas comerciales clave, explotando recursos únicos o desarrollando un sistema productivo superior. Esa ventaja es lo que les permite financiar ejércitos, construir ciudades y mantener el orden. La expansión parece la prueba definitiva de su poder, pero también es el comienzo de sus problemas. Cada nueva frontera, cada nuevo territorio aumenta los costos. Más soldados, más burócratas, más caminos. Y cuando los gastos empiezan a superar a los ingresos, el sistema entra en tensión. Ahí, justo en ese punto, es cuando el declive realmente empieza. Si quieres descifrar estos patrones, entender las fuerzas que realmente mueven la economía global y anticiparte a lo que viene, estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis. Empezamos. Pensemos en el Imperio Romano, el ejemplo clásico. Durante siglos, su maquinaria de guerra conquistó tierras, trayendo consigo botines, esclavos e impuestos que alimentaban a Roma. Era un ciclo que parecía perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando la expansión se detiene? El flujo de riqueza se seca. De repente, Roma tenía que mantener un ejército gigantesco y una administración enorme sin el ingreso constante de nuevas conquistas. La solución fue un desastre a cámara lenta. Subieron los impuestos, devaluaron la moneda llenándola de metales menos valiosos y aplicaron parches fiscales que solo funcionaban a corto plazo. La confianza en el sistema económico se fue por el desagüe. Esto no provocó una caída de la noche a la mañana, sino una erosión lenta. La gente perdió la fe en la moneda, el comercio se debilitó y la desigualdad entre las élites, que sabían protegerse, y el resto de la población se hizo insostenible. La economía, que una vez unió al imperio, comenzó a romperlo en pedazos. Saltemos unos siglos hacia adelante, al Imperio Español. Su historia es diferente, pero el resultado es sorprendentemente parecido. El descubrimiento de cantidades inimaginables de plata en América creó una ilusión de riqueza infinita. España usó esa plata para financiar guerras por toda Europa, mantener una administración global y vivir en un lujo desmedido. Pero este tesoro escondía una trampa mortal. España no estaba produciendo casi nada. Se convirtió en un imperio que importaba todo lo que necesitaba, pagando con la plata americana. Su economía interna era débil. Mientras tanto, esa avalancha de plata provocó una inflación galopante, haciendo que los pocos productos españoles fueran demasiado caros para competir. Las guerras no paraban de drenar el tesoro, y cuando los barcos cargados de plata empezaron a llegar con menos frecuencia y las deudas se acumularon, el sistema se vino abajo. No fue una invasión, sino una bancarrota imperial. España ya no podía pagar el costo de ser un imperio. Estos dos ejemplos nos muestran un patrón que se repite una y otra vez. Los imperios a menudo confunden la riqueza fácil y temporal con una fortaleza económica real. Cuando el dinero que llega de fuera, como el botín de guerra o los recursos naturales, reemplaza a la producción y la innovación internas, el sistema se vuelve frágil. La expansión, que al principio es una bendición, se convierte en una maldición cuando los costos de mantenerla superan los beneficios que genera. La economía deja de ser un motor que impulsa hacia adelante y se convierte en un ancla que arrastra todo hacia el fondo. Y hay otro factor clave, la rigidez. Los imperios, a medida que envejecen, crean burocracias enormes y sistemas que son increíblemente difíciles de cambiar. Las decisiones económicas ya no se toman pensando en lo que es mejor para la economía,
sino en lo que es necesario para mantener el poder político y el orden. Se sigue gastando en el ejército o en proyectos de prestigio, aunque ya no haya dinero para pagarlos. Porque reducir esos gastos sería admitir la debilidad. Esta incapacidad para adaptarse, para hacer las reformas necesarias a tiempo, solo acelera la caída. El Imperio Otomano es un ejemplo perfecto de esto. Durante siglos fue una superpotencia, controlando el comercio entre Oriente y Occidente. Pero el mundo cambió. Nuevas rutas comerciales marítimas evitaron sus territorios. Y las economías de Europa se industrializaron mientras el imperio se quedaba atrás. No modernizaron su sistema fiscal ni su industria. Para sobrevivir, empezaron a pedir préstamos a potencias extranjeras, volviéndose cada vez más dependientes. Su soberanía económica se desvaneció mucho antes de que el imperio se disolviera oficialmente tras la Primera Guerra Mundial. Su estructura era demasiado rígida para el nuevo mundo que estaban haciendo. En todos estos casos, la economía no fue la única causa del colapso, pero sí fue el catalizador que empeoró todos los demás problemas. Cuando un imperio pierde su capacidad de generar riqueza, su poder militar se debilita. La sociedad se fragmenta porque la gente siente que el sistema ya no funciona para ellos, que ya no garantiza ni seguridad ni prosperidad. La lealtad al poder central se rompe. Hoy en día, ya no vemos imperios territoriales como los de antes, pero las mismas reglas se aplican a las grandes potencias económicas y financieras. La deuda excesiva, la dependencia de la financiación externa o el desequilibrio entre lo que se produce y lo que se gasta siguen siendo señales de advertencia muy claras. La historia no se repite exactamente igual, pero tiene un ritmo y unas rimas que son imposibles de ignorar. La lección es clara. Los imperios no caen en el campo de batalla, caen en los balances contables, en los mercados y en la confianza de su gente. Caen cuando el costo de mantener su propia grandeza se vuelve insostenible. Entender esto no es solo un ejercicio académico sobre el pasado, es una herramienta para entender el presente. Nos muestra cómo se construye el poder, cómo se mantiene y, sobre todo, cómo se pierde. Porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que ningún dominio, por muy poderoso que parezca, es para siempre si su base económica no es sólida. Y el verdadero momento de la ruptura, el punto de no retorno, casi siempre ocurre en silencio, mucho antes de que el mundo se dé cuenta de que el gigante ha comenzado a caer. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.